Vamos a continuar en este análisis partiendo ya de lo que pudimos revisar en la condición en la que nos encontramos en nuestro país, ahora a poder revisar con mayor detenimiento cuál es el enfoque que desde lo internacional, las organizaciones, los avances que tenemos en los convenios internacionales nos permiten visibilizar las diferentes manifestaciones de violencia en contra de las mujeres y en lo específico cuáles son los avances que se tiene para frenar la violencia política en razón de género. Y para esto pues nos tendremos que ir a esta revisión histórica de al menos estos documentos. En la normatividad internacional, reconocer que existe nuestra Convención Americana sobre Derechos Humanos, una convención interamericana en lo específico para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es también coloquialmente conocida como Convención de Belém do Pará. De esta convención nosotros tenemos en lo específico que se desmembrana en la Ley General de Mujeres al acceso a una vida libre, y en esta ley ustedes van a encontrar que de manera constante hacemos referencia a estas tres acciones fundamentales: prevenir, sancionar y erradicar todas las manifestaciones de violencia contra las mujeres. Y son estas mismas tres acciones en las que vamos a ver que cada una de las entidades federativas que tienen alerta de violencia de género tienen que dividir las acciones, las políticas públicas, precisamente en materia de prevención, en materia de sanción y en materia de erradicación de la violencia. Y esto se los quiero compartir porque precisamente este enfoque que viene desde lo internacional hasta lo específico, local, territorial, municipal, que ya es lo más concreto, que ya es lo más próximo a estas actividades de políticas públicas sumadas a acciones sociales, requieren todo el tiempo que estemos replanteándonos precisamente estos estereotipos, estas maneras de entender qué es ser mujer y qué es ser hombre. Y de pronto parece que estos tratados, que estas convenciones internacionales se sienten lejanas, se sienten frías, se pueden llegar a sentir hasta huecas si no las contextualizamos a la realidad que existe no solamente en nuestro país y en nuestras comunidades, sino que existe básicamente en todo el mundo. Derivado de esto, CEDAW, con la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ha lanzado estrategias. En lo específico, ya platicábamos de la visibilización de los días 25 como días naranjas, como una acción no solamente para desarrollarse en nuestro país, sino para lanzarse a nivel internacional, en las que precisamente se busque eliminar cualquier manifestación de discriminación contra las mujeres, porque cuando hablamos de discriminación, recordemos que estamos haciendo inferencia directa a los derechos humanos, y el enfoque de derechos humanos, que es transversal, que es universal, que es progresivo, requiere precisamente de estrategias desde lo internacional que después aterricen en lo local. Pero con este enfoque de discriminación podemos entonces concluir que cualquier manifestación de violencia, ya sea psicológica, emocional, patrimonial, sexual, cibernética, obstétrica o por supuesto política, se convierte por sí sola en una acción que vulnera los derechos humanos y vulnera de manera directa a la mujer que los está sufriendo, a quien está padeciendo esa conducta, pero vulnera a todas las demás. Porque entonces, cuando esto ocurre en la arena política, significa que si a esa mujer, si a esa presidenta, si a esa regidora, si a esa diputada, senadora, le ocurren ese tipo de acciones, si estando ella en una posición de poder, la pueden menospreciar, le pueden privar de su libertad o la pueden asesinar, significa que entonces el nivel de impunidad es tan alto que al resto de las mujeres nos pueden ocurrir peores cosas. Por eso el enfoque de CEDAW es que cualquier violación, que cualquier vulneración
a la vida, a la libertad, a la seguridad, se considere una discriminación y además un daño en materia de los derechos humanos de las mujeres, no de la única mujer que lo padeció, sino de todas. A esto también hay que sumar, los criterios, los principios que establece la Convención de los Derechos Civiles para las mujeres, la Convención Interamericana sobre la concesión de los derechos políticos a la mujer, que miren, desde el título deja un pequeño mal sabor de boca, porque efectivamente fue a razón de que los países otorgaran el permiso, la concesión, el reconocimiento a las primeras sufragistas, a las primeras mujeres que, aunque teníamos prohibido, no reconocido el derecho a votar y ser votadas, salían, tomaban las calles, se presentaban ante las urnas y exigían el votar. Y al momento de que realizaban estas exigencias, eran privadas de su libertad y puestas ante las autoridades para ser castigadas con prisión. Dentro de esta normatividad internacional también le daremos una revisión a la declaración y a la plataforma de acciones de Beijing, porque desde este enfoque hoy tenemos estos retos que desde 1995 y que no tienen una fecha limitativa, que no sabemos hasta cuándo, pero que hasta que no sean alcanzados no podrían plantear que a nivel internacional efectivamente se ha evolucionado y ya no existen estas brechas de desigualdad, de trato, de brechas de desigualdad jurídicas, brechas de desigualdad elemental para conocernos, para desarrollarnos mujeres y hombres. También analizaremos la declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y de abuso del poder, en los cuales hay un apartado específico para víctimas, mujeres de tortura, por parte obviamente de autoridades de cualquier estado. También revisaremos esta ley modelo interamericana sobre violencia política contra las mujeres, que es la base de las reformas que pudimos desarrollar y analizar en nuestro módulo anterior, en lo específico a la legislación de nuestro país. También verificaremos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que todas las personas, que todas las ciudadanas y ciudadanos debemos tener reconocidos. El convenio número 100 relativo a la igualdad en la remuneración entre la mano de obra masculina y femenina por un trabajo igualitario. ¿Qué es esto? Que también es coloquialmente conocido como brecha salarial o brecha laboral, y que consiste en que las mujeres tenemos que ganar lo mismo por el mismo trabajo que realizamos y por las mismas credenciales y preparación que tenemos respecto de un hombre, pero que sigue estando sujeto a este trato diverso que parte desde lo medular, la familia, desde nuestro círculo más cercano, para asignarle en muchas ocasiones a las hijas, a las primas, a las sobrinas, a las hermanas o a las mujeres que no tienen como tal una relación de matrimonio, que no tienen lo que tradicionalmente se podría considerar su propia familia, la doble labor o triple de los cuidados del hogar, de la atención de los aspectos elementales dentro de ese hogar, y que no se contemplan tampoco para efectos de pago de remuneración salarial. A nivel internacional tenemos entonces todos estos enfoques, ya sea de organismos macro que cubren obviamente a todo el planeta, o que en lo específico se refieren a disposiciones que aplican en lo concreto para América, para este continente. Pero lo que es interesante es que en todas podríamos encontrar entonces criterios básicos para identificar en qué consiste la violencia política en razón de género, y podemos entonces resumirla como todas las acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos, de ciudadanía o, en su caso, hasta de empresas, de entes jurídicos que se dirigen
a una mujer por el solo hecho de ser mujer, es decir, por el género que representa, por los estereotipos que caracterizan lo que se debiera de entender en la sociedad el ser mujer. Y que entonces, bueno, va a existir precisamente este impacto diferenciado en el trato que se les da a ellas respecto del trato desproporcionado que favorablemente reciben ellos, y que tiene obviamente este impacto donde se menoscaban o se anulan los derechos, en lo específico político electorales, incluyendo desde el propio ejercicio del cargo o, por ejemplo, ya las manifestaciones de violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o la peor, la feminicida. Y entonces pensemos en los escenarios tan simples como cuando pues se tiene este derecho a recibir las prerrogativas, que son asignaciones económicas que siguen las fórmulas que establece la legislación electoral, que se le entregan en las cuentas concentradoras desde los institutos, ya sea el nacional o el estatal, a los partidos políticos, y que son los partidos quienes tienen la responsabilidad de generar la dispersión a candidatas y candidatos, y que en muchas ocasiones al candidato, al fuerte, a ese que ven como el posiblemente ganador, vencedor, le son dispersadas sin ningún conflicto, y que para las mujeres pueden venir desde la condición de, pues, si es una mujer urbana, si es una mujer con rasgos o una proximidad de una comunidad indígena, o si en su caso es una mujer con gustos y preferencias sexuales diversas, o que en su caso la condicionante es precisamente un intercambio, un beneficio de la propia conducta económica, es decir, la clásica mochada, o en su caso una práctica sexual para poder recibir ese que es un derecho fundamental, que es obviamente con el que van a poder desarrollar pues sus propias campañas, o por ejemplo el poder acceder a espacios de comunicación, el poder acceder a ruedas de prensa, a posicionamientos, a los propios tiempos que ya tiene asignado el partido político para su comunicación en radio y televisión, y que estos, en el caso de los tiempos para sus candidatas, bueno, igual están sujetos a algún tipo de presión psicológica, emocional, económica o de índole sexual. Esto entonces se originó, si bien de pronto pareciera que estos conceptos son relativamente nuevos, que tienen poco tiempo de estarse sondeando en nuestro país o de estarse articulando precisamente bajo pues estos criterios jurídicos normativos, esto en realidad emana pues de esta necesidad desde el espacio internacional de reconocer, por ejemplo, en 1948, dentro de la Convención Interamericana sobre la concesión de los derechos políticos a la mujer, todo este reconocimiento desde un enfoque, como lo decíamos al principio de este módulo, basado en los derechos humanos, pero en estos mismos derechos humanos que, si se fijan, ya desde que los colocamos en color violeta, quieren hacer referencia a la mujer. Y bueno, algo interesante es que precisamente se matiza de este color rosa, que es el que representa tradicionalmente lo femenino, el color violeta. Si se fijan, ya aquí hemos visto dos colores, uno que es el naranja, por eso yo tengo aquí ya mi fotobotón en color naranja, y además con mi puño cerrado, que es el de la lucha para visibilizar cero tolerancia a cualquier manifestación de violencia. Y del otro lado, el color violeta, por eso también nuestras gafas violeta, de la perspectiva de género, porque el color violeta está relacionado no con el tema de violencia de género, sino con la necesidad de observar con otro color, con otra mirada, con otro enfoque, cuáles son las relaciones de trato disparejo, de trato desproporcionado, de trato basado precisamente en estos estereotipos de género, en los cuales
para quitarle el rosa, mejor hablemos del violeta y el violeta sea inclusivo de la mujer y sea representativo de todas las luchas que ya platicaremos más adelante, las diferentes manifestaciones de esta política feminista que involucra diferentes enfoques y que reconoce precisamente que todas las mujeres tenemos diferencias, pero que dentro de las mismas lo más importante es la base. Y la base son nuestros derechos humanos, esos que ya en 1948 en todo el continente americano se habían reconocido. Ya les dije por ahí la palabra esta de concedido, pues sí, porque el sistema patriarcal tuvo que empezar a conceder la visibilización de la participación de las mujeres. Unos pocos años después, en 1951, la celebración del convenio número 100, este convenio en lo específico emana de la Organización Internacional del Trabajo, esta organización que tiene presencia en todo el mundo y por eso el número 100, pero es el número 100 de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene precisamente la finalidad de reconocer que se tienen que construir reformas a las leyes en materia laboral, enfoques incluyentes en las políticas de trabajo de todas las empresas, de todos los sectores políticos, sociales y económicos, para que las mujeres tengamos igualdad en la remuneración por la mano de obra, por el esfuerzo, por la actividad profesional, sin que el hecho de ser mujeres, sin que el hecho de la diferencia biológica, porque es la que existe, la biología diferenciando lo masculino de lo femenino, pero no la capacidad para realizar un trabajo. Y aquí algo que tal vez a ustedes les sorprenda como a mí también, es que en 1951 se haya dado esta convención y que desde esa época se haya incorporado precisamente estos conceptos como brecha salarial, como pues estas clasificaciones que no están en ley, que no están en ningún contrato, pero que se traducen en prácticas que disminuyen o que limitan el acceso en igualdad de salarios y de derechos de seguridad social de mujeres y de hombres. Gracias a los trabajos que en nuestro país se han podido resaltar a través de la CONAPRED, que como ustedes lo saben, es la Comisión Nacional para Prevenir y Eliminar cualquier manifestación de discriminación, se pudo observar que, por ejemplo, algunas empresas en el momento en el que realizan la contratación de su talento humano, les otorgan como un servicio, como una garantía adicional, el poder tener acceso a un seguro médico y que para que este seguro médico se active, es necesario realizar una serie de análisis clínicos médicos y que desafortunadamente esto que se pudiera ver como una buena práctica de una empresa incluyente, de una empresa comprometida con trabajadoras y trabajadores, se traduce en una invasión a su intimidad, a sus datos sensibles, como lo es su historia clínica, y sin contar con el consentimiento cuando se toman estas muestras de sangre o estas muestras de fluidos personales, se deciden aplicar otros exámenes para conocer, por ejemplo, si las mujeres están en una condición de embarazo o si, por ejemplo, padecen algún tipo de enfermedad venérea. Pero como esta información se maneja en secrecía de la empresa, de sus áreas de recursos humanos, se toman las decisiones de despedir al personal, pero no despedirlas por esta situación, sino maquillarlo y despedirlas por una aparente ineficiencia en el trabajo y no pagar, obviamente, las indemnizaciones, cuando precisamente la Organización Internacional del Trabajo ha señalado que estas no son causas para despedir de manera injustificada a las trabajadoras. Pero si esto es una práctica que se sigue conservando, ahora imaginemos lo difícil, lo delicado que parece
esta brecha salarial, cuando a nivel internacional tenemos cifras y tenemos esta información que nos permite ubicarnos en primera instancia a nivel internacional con pues todos los países en esta evolución o en estos retrasos que tenemos para poder asignar por el mismo trabajo, por las mismas cargas y responsabilidades, el mismo salario, y que hoy permiten reconocer con estos datos duros que desde el espacio internacional existen estas brechas de trato desigual. Pero como yo les decía, pues nadie va a elaborar un contrato, ya sea individual o colectivo de trabajo, y va a señalar en una de sus cláusulas que las mujeres van a ganar menos que los hombres, o que en su caso, si una mujer padece una discapacidad, o en su caso la mujer está embarazada o tiene una enfermedad venérea, tiene que ganar menos que el resto de las personas que trabajan en ese lugar. Nadie lo deja por escrito, nadie lo señala. El problema es que en la práctica se han creado mecanismos para poder identificar o en su caso para poder ayudar o pues equilibrar precisamente la participación de las mujeres. Hay análisis que han permitido señalar que, por ejemplo, apenas hasta el año de 2019 a nivel internacional en pues este distrito en New York, donde se realizan las actividades bursátiles y financieras más importantes a nivel mundial, apenas hasta 2019 una de estas empresas financieras logró tener a una CEO, a una directora general, presidenta de la compañía, como mujer. Y esto, sin duda, no es carencia de talentos femeninos o no es interés de las mujeres españolas, griegas, mexicanas, de Reino Unido por participar en igualdad. Es más bien el resultado de estas brechas en las que este sistema económico patriarcal sigue favoreciendo o permitiendo que precisamente ellos sean los que no tengan estas otras cargas adicionales, porque pues ya ven que es muy normalizado que cuando pues el hombre con un nuevo enfoque a nuevas masculinidades asume el trabajo en el hogar, pues la propia familia, las propias amistades lo señalen y digan, en lugar de nuevas masculinidades, digan es que este cuate es bien mandilón o cualquier otro tipo de característica negativa que desmotive esta participación en igualdad desde el hogar, desde la casa, con estas cargas otorgadas a ambas partes en esta relación de pareja. Pero todo esto tiene que ver con lo social, todo esto tiene que ver con nuestro comportamiento familiar. Lo que no tiene que ver con este comportamiento social y familiar es lo que dice precisamente este convenio número 100 de la Organización Internacional del Trabajo, en la cual refiere que la remuneración comprende el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo y cualquier otro emolumento en dinero o en especie que se pague de manera directa o indirecta a las personas trabajadoras en un empleo, y que en este caso tiene que existir igualdad en la remuneración en la mano de obra tanto masculina respecto de la femenina por la misma carga, la misma responsabilidad, las mismas acciones asignadas a ellos, y que no se tiene que generar ninguna tasa por una condición de discriminación en cuanto al sexo. Pero como yo se los comentaba, el gran reto entonces consiste en que estos principios de transparencia, de rendición de cuentas, de responsabilidades de oficiales de cumplimiento, de compliance, se vuelvan prácticas y no se vuelvan mecanismos en los cuales solamente se simulen acciones reales. En nuestro país, recordemos que pues estas leyes, estas responsabilidades para transparentar los emolumentos con el nombre que se le hayan asignado en el sector gubernamental es una de las características básicas de la Ley de Transparencia
y acceso a la información pública, y que ha sido gracias a esas herramientas que tanto InMujeres como Conavin, cuando se hacen estos análisis a datos duros específicos de nuestro país, han podido difundir que la brecha salarial en el caso de sector gubernamental disminuye y se encuentra en un 17% respecto de la brecha salarial que existe en otros espacios no gubernamentales en nuestro país. Y es porque el resto de entidades, las empresas, las propias sectores de sociedad civil, las ONG, no tienen que pasar por esta responsabilidad en la entrega de la información de sueldos y salarios de su personal, a menos que fueran de las 104 que integran precisamente el índice financiero, nuestro propio mecanismo para evaluar el comportamiento de las finanzas de las empresas transnacionales mexicanas con posicionamiento en estos indicadores internacionales. Y es solamente en esas en las que podemos obtener esta información. Y de ahí se ha podido observar que en nuestro país, de estas 104 empresas, solamente el 4% de ellas tienen CEOs, tienen directoras, presidentas de compañías mujeres. Y bueno, esto es parte de los retos que tenemos que seguir afrontando, porque en el entorno político, en las contraprestaciones, en las asignaciones específicas a la participación en las comisiones, en los espacios internos, ya sea en los congresos o en las regidurías, en las presidencias municipales, hay todavía esta percepción de que las diputadas, las regidoras, las senadoras tienen que atender los temas de las mujeres, pero cuando entran a temas financieros, patrimoniales, de seguridad ciudadana o otras obra pública que suelen ser dados a hombres, muchas veces ahí se les frena la participación a ellas, y es por eso que esta condición de brechas salariales no pueden ser aterrizadas con este enfoque transversal, con esta perspectiva de género y a favor de los derechos humanos, porque ni siquiera a las mujeres del espacio público político se les permite participar y tomar decisiones en estas materias. Por otro lado, también tenemos, a nivel internacional, la Convención de los Derechos Civiles de las Mujeres, en las cuales se reconocen al menos estos principios que tenemos aquí en nuestra imagen. Las mujeres tenemos el derecho a votar en todas las elecciones en igualdad de condiciones con los hombres y sin discriminación alguna. Las mujeres somos elegibles para todos los organismos públicos establecidos en la propia legislación de cada país, en las condiciones de igualdad con los hombres y sin discriminación alguna. Y es muy importante que estos dos principios internacionales, que hoy sabemos que están reconocidos en nuestra propia legislación local, sean además sustantivos, se vuelvan con ejemplos prácticos materializables para todas las mujeres. A nivel internacional, también contamos con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que de 1966, que fue la fecha en la que se celebró este pacto, nada más para que se vean lo que costó, porque fue hasta 10 años posteriores, 1976, que se lograron los consensos a nivel internacional para que los países que solemos decirnos democráticos, esos que tenemos celebrado precisamente la adhesión a Naciones Unidas, tomaran la decisión de sumarse a este convenio internacional, porque imaginemos lo delicado que fue para muchos países reconocerse que son ellos mismos, con sus propias leyes, con sus propias políticas públicas, quienes han estado transgrediendo los derechos fundamentales no solo de las mujeres, sino de todas las personas. En este pacto se reconoce la prohibición a ser sometidos a servidumbres.
Y tristemente, hoy sabemos que una de las conductas que tiene lacerada no solamente la seguridad de las mujeres, sino la vida y la integridad de hombres y mujeres es precisamente las condiciones de trata de personas. Vamos a continuar realizando esta revisión a los convenios internacionales y ahora queremos detenernos en este que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En este pacto, como ustedes lo pueden observar, nos llevó 10 años a nivel internacional que desde Naciones Unidas se lograra no solamente convencer a que el resto de sus integrantes se adhirieran a esta convención. Y es que los temas que parecieran que en 1976 eran pues muy disruptivos, en la actualidad siguen teniendo una total vigencia. Además de que esta convención no tiene un enfoque en lo específico a visibilizar o a garantizar los derechos de las mujeres. En realidad, su objetivo principal es garantizar en igualdad de condiciones para todas las personas, los ciudadanos, como bien lo señala, que sus vidas sean un derecho inherente a la persona humana, que ninguna persona sea sometida a torturas, a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Dentro de este mismo convenio internacional se establece que ninguna persona debe ser sometida a servidumbre y que cualquier apología de odio nacional, racial o religioso constituye, como lo es, una incitación a la discriminación, la hostilidad, la violencia y que deben de estar prohibidos por las leyes. Esto, que le llevó 10 años a los países aceptar, en la actualidad sigue siendo un gran reto que lacera a la sociedad. Pensemos que a razón de estos convenios, más adelante se celebrarían los que prohíben la trata de personas, uno de los delitos que a nivel internacional ha cobrado millones de vidas, no solamente de niñas, de mujeres, de adolescentes, de niños y de hombres, y que desafortunadamente se vincula precisamente con estos tratos en tortura, en crueldad y con el objetivo de lograr servidumbres sexuales, y que pues refleja la responsabilidad que existe por todas las autoridades de todos estos países para garantizarnos en igualdad de condiciones una vida libre de violencia. Este mismo Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 25 señala que todos los ciudadanos deben gozar sin ninguna distinción de lo que establece la propia Convención Internacional y sin ninguna restricción de sus derechos y oportunidades para, en igualdad de condiciones, tener acceso a las funciones públicas de su país. Es decir, reconoce de entrada la participación en materia civil y política para todas las personas. Y aquí a mí me gustaría que pudiéramos hacer un pequeño ejercicio. Tal vez ustedes puedan cerrar sus ojos y tratarnos de remontar a esas épocas de la antigua Grecia, de la antigua Roma, en las que se sentaron sin duda las bases no solamente del conocimiento científico, sino del propio conocimiento jurídico. Esas bases en las que ninguna mujer era colocada al centro de ninguna idea. Esas en las que las mujeres ni siquiera éramos sujetas de contar con derechos, mucho menos de pensar que se pudiera participar en la estructura democrática de la República, de la ciudad, en las que la ciudadanía de entrada era un derecho solamente otorgado a los hombres. Y les digo que hagamos este ejercicio porque precisamente de 1966 a 1976, a la par que se daban estos análisis para plantear cuál tenía que ser este enfoque para abordar los derechos civiles y políticos, a quien se ponía al centro era al hombre. No era ni siquiera la persona, no era ni siquiera la condición de la ciudadanía, era el hombre como centro de esta toma de decisiones políticas. Y que más adelante, precisamente en esta parte en la que se estaba luchando por reconocer también a las mujeres en igualdad en su participación política,
en el caso específico de nuestro territorio americano, estaba la Organización de Estados Americanos pugnando porque se creara esta primera convención para el territorio americano en materia de derechos humanos. Si bien a nivel mundial se estaba buscando contar con este reconocimiento en materia de derechos civiles y políticos, teniendo al centro al hombre, en América lo que se estaba replanteando era cambiar el concepto y no pensar que el hombre o la mujer fueran el centro del análisis, sino que el análisis partiera de la persona. Esto también daría paso más adelante a que el enfoque fuera cambiando del hombre o la mujer al enfoque de la persona. Y la persona que hoy, en estos 10 años que tenemos de conmemorar en México el reconocimiento de los derechos humanos, sea precisamente el principio que se logró abstraer de esta, la primera convención americana sobre los derechos humanos, en la que se reconoció que tendría que existir un trato igualitario en todos los países de este territorio americano, basado en principios elementales como lo es la no discriminación y la propia protección que otorgan las leyes. Ahora bien, ya en un enfoque donde se coloca al centro a las mujeres, tendríamos la revisión a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Como lo comentábamos en un principio de este módulo, este es un documento que generó un vínculo, una responsabilidad en todos los países, en todos los territorios de este planeta, y que además le reconoce a cada uno un nivel de responsabilidad concreta. Cuando en nuestro entorno territorial de lo que corresponde a México se revisó el cumplimiento de estas obligaciones, fue cuando precisamente llegaron resoluciones internacionales en las que se hacían referencia a los feminicidios. Por primera vez se ocupó esa palabra para las muertas de Juárez, esas que coloquialmente hoy siguen siendo un reto y una responsabilidad pendiente de atención por nuestro país, pero que permitió visibilizar la existencia de este tipo penal y además estas responsabilidades para no solo prohibir, sino eliminar cualquier manifestación de violencia en contra de las mujeres. Esta convención tiene por objetivo proteger los derechos humanos de todas las mujeres, las niñas, las adolescentes en un trato digno, en un trato de respeto y con un enfoque centrado en los derechos humanos. Así también obligar a que en los países que se sujetaban a este vínculo internacional se construyeran políticas públicas y se realizaran las reformas pertinentes para consolidar el trato en igualdad de oportunidades. Y es a razón de esta convención que nuestro país se ve en la necesidad de construir una ley general de igualdad entre mujeres y hombres y una ley general del acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Dentro de esta convención podemos hacer referencia al artículo 7º, en el cual se le obliga a todos los países a eliminar cualquier manifestación de discriminación contra las mujeres en el entorno público y también a participar en igualdad de condiciones al acceso a cualquier derecho, a poder votar y ser votadas en las elecciones y en los referendos públicos, a ser elegible a cualquier espacio de decisión pública y a poder ser parte de cualquier proceso de elección. Algo que también es muy importante es que en esta convención se reconoce el derecho no solamente a la participación político-electoral o a la participación gubernamental en las estructuras del Estado en su conjunto, sino también hace el reconocimiento de la participación en las organizaciones y asociaciones civiles no gubernamentales que tienen una importante presencia no solo en lo que significa la democracia en México, sino la propia participación en democracia a nivel mundial. Por otro lado, también tenemos otra declaración internacional que es sobre los principios fundamentales de justicia,
para las víctimas de delitos y también para los casos de abuso de poder. De esta convención internacional, una definición importante es retomar quiénes pueden ser víctimas de delitos, y es muy similar a lo que pudimos analizar en nuestro módulo anterior en torno a esta Ley General de Víctimas en nuestro país, que reconoce que las agresiones, por supuesto, las puede padecer de manera directa la persona a la que están dirigidas, o también puede tener un impacto en la colectividad, en la comunidad, en las personas familiares, amistades o vínculos de trabajo o de asociaciones civiles con las que la víctima directa tiene una relación, y que pueden involucrar no solamente el daño físico, las lesiones mentales, psicológicas, emocionales, sino también las pérdidas financieras, los menoscabos que ocurran en materia de derechos humanos, de derechos fundamentales, y por supuesto la necesidad de todos los países de vigilar y de atender cualquier denuncia que se presentara en estos rubros. Y una que sigue siendo un gran reto, no solamente en México, en todo el mundo, que es prevenir actos donde el propio poder abusa de estas relaciones y de estas capacidades para, sirviéndose del poder, violentar los derechos fundamentales de todas las personas. Esta declaración reconoce principios que están recabados también en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo es el acceso a la justicia y a la igualdad de trato, el resarcimiento total y completo, tanto para las víctimas directas como para las víctimas indirectas, la indemnización y la asistencia integral en los términos que ya hemos conversado. En 1994 se daría paso a nivel internacional a través de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, a reconocer que todas las mujeres tenemos la libertad para ejercer en plenitud nuestros derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y que además los estados tienen que otorgar las herramientas para que se garantice que estos derechos, consagrados ya sea en tratados internacionales, en convenciones regionales o en las propias leyes de cada uno de los países, sean con este enfoque y reconocimiento a los derechos humanos, y que en el caso de que las propias autoridades representantes de ese estado sean las que limiten, las que impidan o las que vulneren el ejercicio de estos derechos, existan las correspondientes sanciones. Hace poco también conversábamos que hay grandes retos, porque precisamente uno de los retos que sigue pendiente por aterrizarse en algunas legislaturas locales es la igualdad en el reconocimiento al matrimonio de personas del mismo sexo, la capacidad jurídica de que estas parejas en igualdad de derechos puedan adoptar, y también el reconocimiento en pues todas las legislaturas locales para que las mujeres podamos ejercer con esta libertad el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. No solamente pensar esto para una decisión como lo puede ser el tan difícil momento de tener que decidir si se aborta o no, sino tener el legítimo derecho a gozar de una salud y a una reproducción sexual, y también a un derecho de identidad en libertad sexual. En 1995, dentro de la plataforma de acción Beijing, pues se desarrolló un estudio muy específico para empoderar a las mujeres, empoderar a la humanidad y dar ese paso de ubicar que pues los derechos que garanticen la igualdad de trato económico y político a favor de las niñas y las mujeres no solamente nos beneficia a nosotras, sino que beneficia en su conjunto a toda la sociedad. Y estableció de mano de esta agenda de desarrollo
2030 de Naciones Unidas ejes específicos para trabajar a favor de la igualdad de género y para construir escenarios de promoción de la paz con igualdad a favor de las mujeres y las niñas en todo el mundo. Dentro de esta plataforma de acción de Beijing hay algunas preocupaciones que se han podido ir aterrizando en acuerdos específicos, como lo es este enfoque a través del cual, con estas gafas violeta, tenemos la posibilidad precisamente de observar cuál es la posición de las mujeres y el entorno dentro de su comunidad y la protección al propio derecho del medio ambiente, la relación que existe de las mujeres con el ejercicio del poder, la visibilización no solamente de los derechos de la mujer en unidad, sino de todas las formas, manifestaciones, desde que se es niña hasta que se tiene la adultez y se alcanza esta madurez, y también se tiene pues esta etapa de vejez, en las cuales la edad no debe de ser una forma para generar algún mecanismo que discrimine o que vulnere los derechos humanos de todas. Una preocupación sin duda es cómo combatir la violencia contra las mujeres y cómo generar escenarios de igualdad para que las mujeres podamos abatir brechas de marginación y de pobreza. El papel fundamental que ocupa la educación, el acceso a la capacitación para las mujeres. Hay estrategias que ahora que nos encontramos en esta condición de pandemia por COVID-19, que vino a cambiar las reglas de nuestras relaciones cotidianas, se ha podido identificar que es precisamente la educación, el acceso a la educación, uno de los grandes retos que para todas las niñas a nivel mundial se vuelve hoy una necesidad. Hay una campaña muy interesante que ONU Mujeres ha lanzado precisamente para recordarnos por qué necesitamos seguir trabajando en estos esfuerzos para que con salud, con dignidad, nuestras niñas no dejen de asistir a la escuela, no dejen de asistir o de acceder a espacios virtuales, remotos, a distancia o híbridos, para esta capacitación fundamental, porque es esto la base para construir mejores y más sanas relaciones sociales, económicas y, por qué no, en un futuro de verdadero empoderamiento a favor de las mujeres. ¿Cuáles van a ser los mecanismos, las instituciones de adelanto para las mujeres que se han traducido en nuestro país en la creación de institutos de las mujeres, ya sean municipales o a nivel estatal, y que precisamente han dado una evolución para dejar de ser organismos públicos desconcentrados o en algunos casos ya descentralizados y subir al nivel de secretarías para la igualdad no solo de las mujeres, sino con un enfoque integral, con una perspectiva con gafas violeta a favor del reconocimiento de los géneros y de esta necesaria igualdad sustantiva. El reconocer sin duda que antes de la contingencia ya era una preocupación y un reto que las mujeres tuviéramos nuestra salud, la salud en todas sus manifestaciones, en todas sus etapas, con este reconocimiento pleno en materia de derechos humanos, y que ahora con la contingencia de COVID-19 también pone sobre la mesa de análisis las responsabilidades de los estados para garantizarnos a las mujeres espacios seguros para nuestra salud. La mujer y los medios de difusión, en los cuales hemos podido observar cómo grandes cadenas internacionales en espacios de difusión mediática, de radio y de televisión han recibido ya denuncias abiertamente y sanciones por parte de autoridades para responsabilizar de casos de acoso, de hostigamiento sexual o, en su caso, de vulneración a las mujeres que se dedican a la noble tarea de la comunicación social. ¿Y qué decir con lo que ha ocurrido en los últimos días en estas conductas en Afganistán, en estos choques culturales en los cuales
la mujer en estos conflictos armados internacionales es la que se coloca en la última de las posiciones y es la que adicionalmente a la movilidad internacional, a los conflictos económicos, a los retos culturales que existen y que se tienen que seguir trabajando, es menospreciada y es vulnerada en mayor proporción que la migración que se está dando respecto de hombres musulmanes y de mujeres afganas que están pues ahora al centro y debieran de estar al centro de estas responsabilidades internacionales. Y bueno, la participación de la mujer en la economía, ya platicábamos de la responsabilidad en igualar la relación de pago, la relación en materia de nuestra seguridad social y de la dignidad a espacios de viviendas con base en estos derechos humanos, que no repliquen modelos de hacinamiento que desafortunadamente se vuelven también uno de los focos rojos para generar indicadores de violencia, y no de cualquiera, sino de esta violencia sexual y feminicida. En materia internacional, podemos ver entonces también un gran salto de estas perspectivas de los años 60 y 70 a las perspectivas que tenemos en la actualidad, gracias a esta ley modelo interamericana sobre violencia política contra las mujeres, que en 2016 colocó como uno de los ejes a debatir en toda América la responsabilidad de los países para legislar en torno a la prohibición, a las sanciones y a la recuperación de los espacios políticos a favor de la participación de las mujeres, y también haciendo pues colocando este dedo de nuevo en la llaga al reconocer que desde el primer espacio, porque esta ley modelo sí lo hace, aunque ya la legislación aterrizada en México fue muy cautelosa para no retomarlo, pero sí reconoce esta ley modelo interamericana sobre violencia política contra las mujeres, que es el hogar, que es la familia, el primer círculo donde se puede gestionar esta violencia, donde se van a dar estas relaciones fundamentales interpersonales y que pueden estar siendo laceradas o vulneradas ellas para poder tomar la decisión y participar libres de violencia. Si esto pasa en el hogar, si esto pasa en la familia, si esta violencia se genera por alguien muy cercano, entonces lo más seguro es que en la comunidad, en la sociedad y por parte de las autoridades, estas condiciones de violencia se van a seguir normalizando y perpetuando. Esta ley modelo interamericana sobre violencia política contra las mujeres consagra nuestro derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y de nuestras libertades consagradas por los instrumentos regionales, por los propios instrumentos internacionales y obviamente por los que se vayan construyendo en cada uno de nuestros territorios. Y a la par de la prohibición de las manifestaciones y formas de violencia, se construye también la necesidad de legislación y de políticas públicas para igualar el trato y para igualar las condiciones que nos permitan desarrollarnos no solamente como tomadoras de decisiones en los espacios públicos y políticos, sino en cualquier espacio que en libertad decidamos participar. Esta convención de modelo de ley interamericana resalta también que la violencia contra las mujeres nos impide y nos anula el ejercicio de los derechos en colectividad, y también retoma los propios principios de la CEDAW para hacer referencia a, cuáles debieran ser nuestros derechos en materia política. Podemos ver aquí en esta presentación un resumen de los compromisos internacionales que México, a razón de resoluciones internacionales, a razón de la firma y la adhesión a los tratados internacionales,
le establecen una responsabilidad a favor de la igualdad y la no discriminación contra las mujeres. Y precisamente, bueno, esta revisión históricamente arranca en 1969 con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mejor conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, como la base precisamente de este sistema interamericano de derechos humanos con la OEA, la Organización de Estados Americanos, y que reconoce como base la no discriminación por razones de sexo, así como las demás que ya también son reconocidas por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para 1975, cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores celebra a nivel pues de reconocimiento normativo la participación de nuestro país, sumándose a conferencias, a mesas de trabajo a favor del reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Y entonces se empieza a reconocer el compromiso de nuestro país para ya no solamente hablar de los derechos civiles y políticos del hombre o de los derechos humanos en lo general, sino empezar a incorporar esta perspectiva a favor de las mujeres con lo que fue en 1975 la primera conferencia mundial de la mujer, que precisamente nuestro país fue sede de la misma. En 1979, cuando México se suma a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, y que bueno, gracias a esta adhesión, CEDAW, que es nuestro eje rector en materia de derechos humanos de este sistema universal de derechos humanos, nos permite ya incorporar esta perspectiva para trabajar a favor de todas las formas de eliminación de discriminación, de violencia contra las mujeres. De ahí tenemos un salto de 1979 hasta 1994, cuando México adopta ya de manera formal pues la convención. Hay una, como ustedes pueden notarlo, una brecha de varios años que pues son esta parte en que nuestro país analiza las obligaciones, pero empieza también a recibir ya recomendaciones y resoluciones internacionales en las que se le estaba obligando ya a nuestro país no solamente a adherirse, a adoptar la convención, sino también ya a empezar a incluir principios diferenciadores en nuestra legislación. Para 1995, cuando se da esta cuarta conferencia internacional, que es la Cumbre de Beijing, y en la cual, bueno, a nivel internacional se reconoce ya no solo la necesidad de hablar de las mujeres, de la discriminación y la eliminación de cualquier forma de violencia contra nosotras, sino de darle un enfoque a igualdad de género, con lo que el enfoque se hizo mucho más amplio, incluyente y democratizador. Y para el 2004, cuando México, bueno, también se suma a la Conferencia Regional de la Mujer celebrada para toda América Latina y el Caribe, y México decide también dar un paso a favor de políticas públicas de empoderamiento económico de las mujeres. Yo aquí quiero también que hagamos otro pequeño alto y que podamos reflexionar sobre esta cifra que a nivel internacional, antes de que ya existiera una condición de pandemia que viniera a agravar nuestras relaciones cotidianas, que viniera a agravar las relaciones económicas y pues la propia base de la pirámide, antes de esto, ONU a nivel internacional había dado esta cifra: 1 de cada 3 mujeres, niñas, adolescentes, ha sufrido o va a sufrir alguna condición de violencia a lo largo de su vida. Y aquí es donde yo les pido que reflexionemos un poco, que nos pongamos a pensar en qué momento de nuestra vida, con nuestras acciones, hemos silenciado, hemos normalizado alguna condición de violencia, alguna que hayamos nosotras tenido que tolerar o que hayamos cometido nosotras respecto de otra mujer o de algún hombre.
A esto yo también les diría que pensaran en cuál es este grupo de personas que les acompaña, cuáles son estas mujeres que las acompañan en su caminar cotidiano como liderazgos femeninos, y que a que cuando piensen en ellas, las nombren, les pongan su rostro al frente y piensen que precisamente de ese grupo de 10, de 20, de 500, de 1000 o de miles o millones de mujeres que las acompañen, a una de cada 3 ya le ocurrió un acto de violencia, y que precisamente dentro de ese grupo tal vez ustedes ya la tuvieron que padecer. Porque de pronto, cuando hablamos de estas acciones internacionales que yo les decía al principio de este módulo, que pudieran volverse un tanto frías, un tanto huecas, necesitamos aterrizarlas y necesitamos ponerles precisamente esos nombres, esos rostros, y poderlas nombrar tal y como ocurrieron, o tal y como aún no podemos definir la situación jurídica que tuvieron que llegar a padecer. En nuestro país nosotros contamos con un instituto nacional que realiza toda esta investigación y que evalúa precisamente cómo es el comportamiento de las relaciones dentro del hogar. La última encuesta generada por INEGI de la ENDIRE, que evalúa precisamente las relaciones dentro del seno familiar, ocurrió en 2016. Por la misma condición de la pandemia, actualmente este indicador está justamente en proceso de análisis, y es la primera vez que este indicador ya se va a aterrizar con esta perspectiva de género, con este enfoque diferenciador, porque ya le quedó claro a INEGI que muchas veces cuando sus encuestadores levantan la información, puede ser que haya algunas conductas que ya nos pudieran permitir observar si en ese hogar ya se está generando alguna conducta de violencia. Y lo más importante es que a partir de esto se puedan construir más y mejores, eficientes políticas públicas con este enfoque diferenciador. Cuando aterrizamos estos datos y reconocemos que al menos una de cada 3 ha padecido o va a padecer violencia por alguien muy cercano, por su expareja, un compañero de trabajo, por un familiar que puede ser el padre, el abuelo, el hermano, el tío. Cuando esto se tradujo en otras que también se pueden sentir muy frías, nuestra Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres y nuestra Ley General para que las mujeres tengamos el acceso a una vida libre de violencia, hubo una herramienta que en 2008 surgió en nuestro país, así como teníamos a nivel internacional esta campaña del Día Naranja. En México, a través de la investigación y del trabajo académico desarrollado por el Instituto Politécnico Nacional, se decidió crear la figura del violentómetro, y derivado de esta evaluación a 3 niveles de riesgo de las conductas normalizadas, sistematizadas, con diferentes manifestaciones, desde la violencia simbólica, psicológica, institucional, que ocurre en los espacios domésticos, en el espacio público, en el espacio académico, en el espacio laboral. El instituto marcó un parámetro desde el punto 1, donde ya puede existir una manifestación de violencia, hasta el último, al más lacerante, al llegar a cometer el asesinato. Y les he de decir que en un principio, si ustedes lo recuerdan, el violentómetro fue una acción sumamente castigada, menospreciada por muchísimas personas, porque se consideraba que para qué era necesario nombrar a la violencia, y que seguramente si la nombrábamos, lo único que íbamos a hacer era producir más violencia. Y yo les quiero dejar acá algunas reflexiones, porque precisamente cuando caemos en cuenta que tenemos 2.452 casos solamente de enero a septiembre de 2020
pendientes de ser resueltos, en los que no sabemos si fue un feminicidio, un homicidio doloso o culposo lo que generó el asesinato de esas mujeres. Cuando pensamos que ese es el gran reto y no queremos partir desde el origen y no queremos identificar que desde que realizamos bromas hirientes, eso que hoy le decimos bullying, eso que realmente representa expresiones machistas, cuando decidimos discriminarnos unas a otras o unos a otras o a otres, cuando seguimos pensando que las mujeres que hablamos de techos de cristal o de pisos pegajosos es seguramente porque estamos un poquito confundidas, porque en realidad las relaciones laborales son iguales para todas las personas, es cuando tenemos que pensar que estos, que son los primeros escenarios donde el Instituto Politécnico Nacional ya dejó en claro que hay manifestaciones de violencia, es en los que necesitamos fortalecer nuestros trabajos y enfocar nuestros esfuerzos, porque estos, que son los más normales, que son los más comunes, son a su vez los más silenciados. De poco sirve reconocer que existan brechas laborales, de poco sirve tener estas quejas o estas manifestaciones de nuestras amigas, de nuestras vecinas, de nuestros familiares, porque ellas ganan menos o se tienen que someter a un escrutinio mayor o en su caso tienen que cargar con las actividades inherentes a nuestro sexo sin que exista una remuneración, si no lo podemos traducir en modificaciones jurídicas y en cambios estructurales sociales. Porque entonces fíjense que vamos a llegar a este nivel, en el que ya el violentómetro deja de estar en color amarillo, en color naranja y se convierte ya a un color rojo, donde ya nos está diciendo que tenemos que poner un alto, que tenemos que cambiar la conducta. Es en cuando todas y todos coincidimos y decimos, por supuesto, se debe acabar el acoso y el hostigamiento sexual. Pero para poder hablar de que se acabe el acoso y el hostigamiento sexual, ¿qué no tendríamos que empezar por pedir, o mejor dicho, liberar de cualquier estereotipo la conducta de vestimenta, de prendas que nos identifican a las mujeres con falda y a los hombres con pantalón, a las mujeres con escote y a los hombres con traje y saco y corbata? Ahí es donde todavía pensamos que eso no es lo importante, que lo importante es esto, que lo importante es cuando alguien, aprovechándose de su poder, decide tomar la libertad sexual de la otra persona y pasar por alto esa gran frase de no es no. O que alguien, cuando ha tenido ya una proximidad sexual con otra persona, considera que eso es el sinónimo de poder estar repitiendo esas acciones, o que esa figura que existe jurídica de la violación entre cónyuges ya no pasa en nuestro país, porque el amor lo puede todo. Porque una vez que te has casado, significa que se tiene que aguantar cualquier práctica que involucre la relación sexual de las personas cónyuges. Porque entonces, cuando hablamos de trata de personas, y por supuesto que toda la sociedad decimos que no queremos seguir actuando a favor de esto, pero es muy fácil compartir un pack, pero por supuesto que es muy fácil entrar a páginas con contenido erótico. Y nadie se está preguntando si las jóvenes que participan en estas actividades lo están haciendo por mutuo propio, si fueron obligadas, si son parte de una estrategia que involucra el condicionamiento no solo de ellas, sino de sus familias. Pero es que eso preferimos no discutirlo. Pero por supuesto que toda la sociedad, hombres y mujeres, vamos a decir que estamos en contra de la trata de personas. Pero si un día tenemos que otorgar una licencia para un establecimiento de esos de table dance, pensemos un poco qué tipo de relaciones jurídicas, administrativas y, por supuesto, a favor de la eliminación de cualquier manifestación de violencia contra niñas y mujeres estamos tolerando. Violación, la violación.
en cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus manifestaciones, involucrados menores de edad o no, toda la sociedad está en contra de ella. Y no solo estamos en contra de ella, podemos opinar con libertad de el por qué pensamos que a tal o cual persona era más fácil violarla que a otras. Porque tal vez ella fue un poco más proclive a aceptar una invitación, o tal vez la forma en la que iba vestida, lo último que tomó, al último antro por el que se apareció, eso fue lo que motivó a que la violaran. Pero el problema es que de fondo seguimos dejando pasar esos primeros escenarios de celotipia, de comportamientos tóxicos que nadie está diciendo que solamente las realicen los hombres, que mujeres y hombres por mucho tiempo socialmente hemos aceptado, hemos replicado y en algunas ocasiones hasta nos hemos jactado que esa es la forma de demostrar un aprecio o el amor por una persona. Por supuesto que si yo hiciera una encuesta y les preguntara si alguna o alguno de ustedes estuvieran a favor del homicidio, muy seguramente me dirían que no. Y aquellas o aquellos que ya se encuentran en espacios como legisladoras o legisladores o que aspiran precisamente a estos cargos, no solamente me dirían eso, muy seguramente mencionarían que hay que incrementar las penas, que es necesario dar cadena perpetua. Pero por eso yo les decía que necesitamos reflexionar qué tan huecas y qué tan frías se pueden volver nuestras leyes si no atendemos el problema desde el origen, si no empezamos desde ese bullying, desde esas expresiones machistas, desde esas conductas misóginas a poner un alto. Porque muy seguramente la persona que tomó esta decisión de privar de la vida a otra sin el legítimo permiso, porque recordemos que hay comunidades y países que todavía tienen reconocida la pena de muerte. ¿Qué fue lo que hizo que alguien se sienta con la tranquilidad, con el nivel alto de impunidad y corrupción para cometer un homicidio? Aunque no querramos decirlo doloso, culposo, y aunque nos duela mencionar el feminicidio. Hay una gran cantidad de literatura, no solamente por autores mexicanos, sino a nivel internacional, que hace referencia al por qué el tipo penal de feminicidio no debiera de existir. Y no me refiero a estas prácticas coloquiales donde se traduce que el feminicidio es lo opuesto del homicidio y que como no existe el homicidio, entonces no debiera existir el feminicidio. Más allá de eso, hay un rechazo social a tener que reconocer que por el solo hecho de ser mujer, otra persona decide privarle de la vida y lo hace con odio. Y lo hace aún cuando ya la mató, privándole de la dignidad de dejar su cuerpo intacto. Y decide lacerar ese cuerpo sin vida para privarle aún de esa dignidad. Y aquí ustedes pueden observar algunas imágenes, pero son tantas. Son millones en México y son miles de millones a nivel mundial. Y como pueden verlo en estas imágenes, el feminicidio no discrimina. Lo mismo ha privado de la vida a niñas, a bebés, a adolescentes, a mujeres adultas, maduras o a mujeres ya en esta edad avanzada. Y tampoco ha discriminado en torno a el color de su piel, sus gustos o preferencias políticas. Tampoco ha discriminado respecto de su formación académica, su capacidad económica. Lo que es una realidad es que si este país, ustedes y nosotras y nosotros no nos unimos a poner un alto desde el origen a cualquier manifestación de violencia, los tratados internacionales, los avances que tengamos en materia de nuestra legislación local
de poco serán útiles. Por ahí también tendríamos al pendiente que realizar una revisión muy puntual a cómo en cada una de las entidades federativas se va adecuando y se va modificando el propio tipo penal de feminicidio, una situación que también es urgente que pongamos atención. Estamos ya concluyendo este segundo módulo que ha tenido por objetivo evaluar desde este enfoque internacional cuáles son los tratados, los acuerdos que le generan no solamente a nuestro país, a toda la humanidad en su conjunto, responsabilidades claras y concretas para garantizar que las mujeres tengamos espacios libres de violencia y no de toda la violencia en lo general, de esa feminicida, de esa que lacera la vida y el comportamiento democrático y político de una nación. Yo en esta ocasión me quiero despedir con una cita de Susan B. Anthony, y tal vez esta imagen de Susan B. Anthony no les haga mucho sentido a ustedes, pero si en alguna ocasión se han topado con una moneda de dólar americano, podrán identificar que en esa moneda hay un rostro tallado de una mujer ya en su edad de adulta mayor, y ese rostro tallado en las monedas de dólar norteamericano es precisamente Susan B. Anthony. Ella fue una de las primeras sufragistas en Estados Unidos. Ella fue una de las mujeres que tomó la decisión, desde su propio privilegio, de ir en contra del status quo, de la legislación vigente en ese momento, y asumir su derecho a votar y ser votada, aunque las leyes no solamente no se lo permitían, se lo castigaban con pena privativa de la libertad. Una Susan B. Anthony que además tuvo que pasar por un proceso legal post-mortem para reconocerle otra vez la plenitud de sus derechos y elevarle un reconocimiento que en vida no se le dio. Una Susan B. Anthony que daba esta frase: los hombres, sus derechos y nada más. A nosotras, a las mujeres, nuestros derechos y nada menos. Muchísimas gracias por la atención al desarrollo de este módulo y les esperamos en nuestro siguiente módulo, donde seguiremos analizando estos conceptos y estos aspectos fundamentales que ya se encuentran cubiertos en nuestra legislación nacional a favor de una vida libre de violencia de todas las mujeres, sobre todo de las que toman esta noble decisión de participar públicamente en las decisiones democráticas de nuestro país. Muchísimas gracias.